en este lugar que es el jardín de la comunidad de jesuitas, los que vivieron aquí y fueron asesinados estos 6 jesuitas en la noche como a las 2 de la madrugada el 16 de noviembre de 1989 por militares salvadoreños obedeciendo órdenes de coronel René Emilio Ponce, que dio la orden de matar a Ecoría, al padre Ecoría, sin dejar testigos. Entonces murieron todos estos 6 y también doña Elba, la cocinera de otra comunidad de jesuitas, y su hija Celina. Mi nombre es Salvador Angulo, soy profesor actualmente, pedagogo y psicólogo en el ejercicio de funciones. A estas alturas de mi vida ya tengo más de 50 años y cuando conocí al padre Juan Ramón Moreno Pardo tenía apenas 14 años. Nos fuimos a la alfabetización, convocados en ese momento por una gran campaña nacional y que apoyamos los adolescentes y estudiantes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron que nuestro responsable iba a ser un sacerdote? Entonces, de esa manera conocimos al padre Juan Ramón Moreno. En relación al padre Juan Ramón Moreno, pues asumió una gran responsabilidad con nosotros porque éramos unos muchachuelos, muy jovencitos, y nos acogió de una manera tal que se encargó de hacernos trabajar en la alfabetización, de hacer que cumpliésemos con la cartilla de alfabetización, pero también de cuidarnos. Y en ese cuidado que nos dio durante 6 meses, eh, fundó un espíritu de relación entre nosotros. Tenía un vehículo, primero venía en una camioneta café y cerrada, y nos tomaba a nosotros los chavalos y nos íbamos a bañar a una poza. Y entonces él estaba afuera vigilando que nosotros no nos fuésemos a meter muy hondo o a correr algún peligro. Siempre estuvo pendiente de nosotros. Le cuento que nosotros a esa corta edad, por primera vez conocimos las pipas, porque él fumaba pipa. Ah. Y entonces por la noche, él se sentaba pues a relajarse y hacíamos ruedas para comentar el día y escucharle. Y además de eso entonces él fumaba su pipa. ¿Qué le puedo decir? La proyección que tuvo el padre Juan Ramón Moreno en la comunidad de Santa Lucía fue muy grande. Las celebraciones de Semana Santa, a partir de que él vino acá en 1980, cobraron una nueva vida, tanto en el espíritu religioso como en la forma de la celebración. Me recuerdo que ya para esa primera Semana Santa que estuvo aquí él, vino en un carrito blanco, Honda Civic, de 4 puertas. Y arriba le montó unos parlantes, no sé cómo lo instaló en aquel tiempo porque la tecnología estaba un poco más atrasada, pero él sabía solamente cómo hacerlo. Y fue la primera vez que tuvimos un sonido para una procesión de Viernes Santo de Semana Santa. Durante la Cruzada Nacional de Alfabetización, las personas se acercaban al padre Moreno para pedirle consejo. Se acercaban incluso para que bendijera a sus niños, porque tenía un carisma grandísimo en la comunidad. Estuvimos ubicados en la comarca El Riego, se llama. Está como a unos 2 kilómetros de acá del casco urbano. Y entonces él ocasionalmente venía a celebrar misas acá a Santa Lucía, a la parroquia,
Me recuerdo ese 16 de noviembre de 1989 que estaba yo trabajando acá en el campo, en Santa Lucía. Y me recuerdo que escuché la noticia que habían matado a los 6 sacerdotes jesuitas. Y cuando escuché las palabras jesuitas me llamó la atención y me fui a poner atención. Y cuál fue destrozante para mí, una noticia dolorosa en realidad, que escuchar el nombre del padre Juan Ramón Moreno entre los muertos. La vida con el padre Moreno fue de aprendizaje total. Me recuerdo que me daba un libro para que lo leyera durante la semana. Y el fin de semana yo tenía que narrarle el contenido de ese libro. También me recuerdo que para ese tiempo, de la década de los 80, en ese momento que estaba con el padre Moreno, estábamos en la alfabetización y muy recientemente había comenzado la Cruzada Nacional de Alfabetización cuando mataron a Monseñor Romero en El Salvador. Sí, y me recuerdo que fue una mañana, sí, porque la alfabetización comenzó el 15 de marzo de 1980. Sí. Y entonces a 24 de marzo, sí, a unos pocos días de haber iniciado, la noticia impactante de la muerte de Monseñor Romero. Sí. Y el padre se sobresaltó mucho. Y nos reunió a nosotros y nos contó quién era Monseñor Romero. Sí. Incluso celebró en ese momento una misa con nosotros. No fue una misa completa, ¿verdad? Pero sí que nos reunió a los que estábamos más cerca, como 8 o 9 de los estudiantes que estábamos con él en la alfabetización, e hicimos una oración por el descanso de Monseñor Romero. Imagínate qué ironías de la vida, sí, de que años después, ajá, él iba a ser martirizado también por, sí, lo mismo, sí, que lo hicieron con Monseñor Romero. Sí, son grandes experiencias que, sí, que en mi vida han impactado mucho. Entonces, cuando el padre Juan Ramón quería compartir algo con usted, con otros, sobre su relación con Jesús, la figura, la imagen de Jesús, ¿qué enfatizaba en cuanto a la identidad de Jesús? Que Jesús, ¿quién era para él, para nosotros? Sí, realmente nos mostraba un Jesús en el pueblo, un Jesús nacido del pueblo y un Jesús para el pueblo. Él nos presentaba a nosotros un Cristo resucitado, pero un Cristo pobre, un Cristo dado a los pobres, de entre los más pobres a los pobres. Sí. Ese es el Cristo que nosotros en nuestra y luchando por el mensaje principal de Jesús, el reino. Viene, el reino se acerca, conviértense, el reino de Dios, reino de justicia y paz. Y no el cambio, eso, ¿verdad? El cambio de este mundo. Que lo vivía porque lo proyectaba. Sí. Correspondió en alguna de las navidades muy próximas al fin de la Cruzada Nacional de Alfabetización de los 80, que él celebrara la Navidad aquí en Santa Lucía. Hizo un nacimiento, pero un nacimiento sencillo, un nacimiento de pueblo, con pastes, con hojas, con ramas, de lo que la naturaleza de Santa Lucía da. Y fue un altar muy bonito el que se hizo en ese tiempo, porque ese era el Cristo que él manifestaba. Y pienso que de alguna manera pues también fue su martirio, igual que el de Cristo, por la verdad, por la justicia, por la libertad de un pueblo. Sí, porque toda la UCA allá tenía esa vocación profética como universidad. Sí. Denunciar las barbaridades, las injusticias, el régimen militar, todo, y en favor de los pobres. Y ya habían explotado bombas, sí, en la biblioteca, porque él trabajaba en la biblioteca de El Salvador, y de la universidad, de la UCA de El Salvador, y ya habían habido 2 o 3 atentados. Sí. Incluso al padre Ignacio Villacuría ya le habían enviado mensajes amenazantes. Para nosotros, para el pueblo de Santa Lucía, y para mí en particular fue una pérdida grandísima. Pero ustedes tienen un mártir, un santo, ¿verdad? Bueno, claro, muchos santos, pero conocido mártir. Sí, sí. Que quería tanto a este pueblo y ustedes a él. Sí, ¿verdad? Sí, fue muy querido. Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Y realmente, si todo hubiera terminado ese Viernes Santo, no existiría la fe cristiana. Todo hubiera terminado allá, en aquel sepulcro
del Viernes Santo. Pero la historia no terminó ese Viernes Santo. La cruz no es la palabra última, la palabra final en la historia de la salvación. Cristo ha resucitado y nosotros somos sus testigos. Entre aquellos hombres deprimidos, abatidos, que se van tristes de Jerusalén, no hay nada que hacer, nosotros esperábamos, pero ya no esperan. Y ese grupo de hombres y mujeres animosos que esperan al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo abren en par las puertas del cenáculo y se enfrentan con el mundo y son capaces de abrazar la cruz también ellos y dar testimonio con su sangre de la fe que predican. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha producido ese cambio, esa transformación de unos hombres y mujeres apocados, cobardes, llorosos, y estos hombres y mujeres audaces que son capaces de ir hasta el último rincón del mundo al cambiar el mundo? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la experiencia del encuentro con el resucitado. El que estaba muerto ha resucitado. Y este es el querigma, la proclamación fundamental del mensaje que suena en la primera comunidad. En la primera predicación cristiana, la resurrección de Jesús fue presentada de esta manera, como podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 24. Ustedes, por mano de los paganos, lo mataron en una cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Este mensaje, que es el mensaje central de la primera predicación cristiana, supone varias cosas bien importantes y bien fundamentales y bien iluminadoras para nosotros. En primer lugar, sí, se da importancia al hecho de que alguien ha sido resucitado. A alguien se le ha comunicado una nueva vida. Pero no menor importancia se da a quién es este a quien se le ha resucitado. Aquel a quien ustedes mataron en la cruz. A Jesús de Nazaret. El que según los evangelios predicó la venida del reino de Dios a los pobres. El que denunció y desenmascaró a los poderosos. El que mantuvo en todo esto una radical fidelidad a la voluntad de Dios y una radical confianza en el Dios a quien obedecía. A este Jesús de Nazaret, a este y no a otro, Dios lo ha resucitado. ¿Y qué significa esto? La importancia teológica tremenda que tiene esto consiste en que es precisamente a través de esta identificación de que el que ha sido resucitado es el mismo Jesús de Nazaret, el que ha vivido de una determinada manera y por vivir de esa determinada manera ha sido crucificado. Es que precisamente esto es lo que nos aclara de qué se trata en la resurrección. No se trata simplemente de que ahora sí se manifiesta el poder de Dios, que es capaz de dar vida, sino que ese poder toma partido. Ese poder no es un simple ejercicio de poder, sino es hacer justicia. Es no dejar que los verdugos triunfen sobre la víctima. Es mostrar que donde abundó el pecado, asesinar al justo, sobreabundó la gracia. Dios le resucitó. Y es que la resurrección no simplemente se manifiesta la omnipotencia de Dios, ahora sí,
sino que la resurrección es la respuesta de Dios a la acción injusta y criminal de los hombres. Es el triunfo del amor sobre la muerte, de la justicia sobre la injusticia, del justo victimado sobre el verdugo injusto. De esto es de lo que se trata en la resurrección. Se trata de que Dios muestra que no deja las cosas así nomás, impunes. Que su omnipotencia, que callaba en el silencio y en el ocultamiento allá en el Calvario, se manifiesta ahora para poner las cosas en su sitio. Y la pregunta que nos lanza a nosotros la resurrección es si nosotros participamos también en este escándalo 1000 veces hecho realidad de dar muerte al justo, de aplastar y oprimir al pequeño y desvalido que no se puede defender, de quitar vida e incluso quitar la vida al inocente. Si estamos del lado de los que asesinan o estamos del lado del Dios que le da la vida. Y al mismo tiempo nos está iluminando este misterio de la resurrección. ¿Qué tipo de muerte es el que es paso a la vida? No cualquier muerte. No es la muerte biológica la que vale para entrar a la nueva vida, sino la muerte asumida por amor. Esa muerte que es la culminación de una vida que se ha ido dando como servicio amoroso a la vida de los otros. El que muere de esta manera, una muerte que es proclamación de ese amor. Y lo de menos es qué tipo de muerte sea. Lo que nos salva no es la muerte en la cruz, sino la obediencia y la entrega amorosa de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz, que no es lo mismo. Si esa entrega amorosa, si ese ponerse incondicionalmente al servicio de los pobres y pequeños le hubiera llevado a otro tipo de muerte, esa muerte hubiera sido también salvadora y fuente de vida. No importa que uno muera joven o viejo, que muera en la montaña o muera en la cruz o muera de viejo en la cama. Lo que importa es que esa muerte sea culminación de una vida vivida toda ella como amor, como entrega, consumida en el servicio a los demás. Esa es la muerte que lleva a la vida. Esa es la muerte que hay que saber asumir y que se vive cada día, no allí al final. La muerte de cada día, morir a uno mismo, negarse a uno mismo, dar la vida cada día para dar vida, para comunicar vida. Ese es el camino a la vida. Y por otro lado, así como meditábamos esta mañana, que en la cruz de Cristo se nos revela con una profundidad insospechada todo lo que es el amor de Dios. Y esa cruz es la que nos hace creíble que Dios nos ama. No se trata que nos digan con palabras, Dios nos ama. Miremos al crucificado y veremos cómo hay que tomar realmente en serio ese amor de Dios, que llega hasta ese extremo. Y mirando la cruz, ¿cómo puede uno dudar del amor de Dios que se me da en Cristo Jesús, Señor nuestro? La cruz de Jesús hace creíble a Dios y al Dios que es amor. Pero, por otro lado, esa impotencia de la cruz no es por sí misma causa de esperanza. ¿De qué nos sirve el amor de Dios si ese amor no es capaz de dar vida y termina todo en el Viernes Santo con la muerte del Hijo? Pero ahora la resurrección nos dice, ese amor que se manifiesta en la cruz es capaz de dar vida.
es capaz de vencer a la muerte. Y así como la cruz nos hace creíble el poder de Dios, la resurrección nos muestra que ese amor es salvador, es capaz de comunicar vida. Y así en la cruz se manifiesta el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, sí, esa omnipotencia que aparecía como callada, como escondida en la pasión, ahora se manifiesta, pero se manifiesta no como un poder opresor, la experiencia humana que tenemos de los poderes humanos, que siempre acaban siendo opresores, sino es un poder que es amor, que es servicio, que es comunicación de vida. Es un poder salvador, es un poder que engendra esperanza, no temor. Ahora sí podemos creer de verdad en el amor. Y en el amor no hay temor. Y lo que ese amor tiene de poder no es para imponer, sino es para dar vida. Es para acercarse a nosotros y comunicar vida. Este es el sentido hondo y profundo de la resurrección. Y por eso la resurrección no elimina el hecho brutal de la cruz, pero lo llena de sentido. Esa cruz, asumida por amor, es una cruz que es capaz de comunicar vida. Y por eso los crucificados de la tierra miran al Hijo de Dios, al crucificado, y alimentan su esperanza. La esperanza de los crucificados. Y nosotros formamos esta iglesia que está junto al crucificado, pero solamente mirando al crucificado y en solidaridad con los crucificados de hoy, podremos aprender a hablar del resucitado y hablar de una manera que suscite esperanza. Y es que es en los crucificados de la historia donde se hace presente Jesús. Lo que hagan a uno de estos, a mí me lo hacen. Y ciertamente que en estos momentos el crucificado muestra más sus heridas que su gloria, pero el resucitado está en estos pobres de hoy, presentes, alimentando su esperanza. Y es desde estos crucificados de la historia, sin pactar con sus cruces. Hay que luchar para quitar la cruz, sí, de Cristo, de estos Cristos crucificados de hoy. Pero desde ahí, desde esas cruces con las que no se pacta, porque desde la perspectiva histórica son fruto del pecado y del desamor de los hombres, tenemos que aprender a anunciar la resurrección de Jesús. Tenemos que ponernos al servicio de este amor que es capaz de comunicar vida. Este es el sentido hondo de la resurrección. Y esto es lo que realiza el encuentro con el resucitado en esos hombres y mujeres. Abatidos, sin esperanza. Sí, se les había acercado el amor de Dios en la cruz. Pero después de ese Viernes Santo, ¿qué les queda? Ahí se van tristes, abatidos. Pero de pronto, el resucitado que reconstruye su fe, en una fe mucho más honda y mucho más profunda, que es capaz de reconocer no simplemente una presencia carnal de Jesús, sino la presencia espiritual, pero honda, profunda, comunicadora de vida, del resucitado. De ese resucitado que les dice, miren, soy el mismo, aquí estoy con ustedes. Y aquí voy a estar con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Y esos hombres y mujeres que viven esta experiencia del encuentro con el resucitado, tratan de comunicarla a otros, ser testigos de esta resurrección.
Mi nombre es Rosa Estela Valdivia Mayor, originaria de Santa Lucía. Sí. Nosotros conocimos, porque toda la familia, mi esposo, yo y mis hijos, lo conocimos cuando estaba comenzando la alfabetización, porque él llegó a Santa Lucía con 12 seminaristas. A él lo conocimos bien porque en esa época mi hija fue nombrada técnica. Sí, tenía un título de técnico, no sé cómo se llama eso, para ir a visitar, para ir a ubicar a las personas que venían a alfabetizar de otros lugares y los que querían ayudar. Mi hija se llama Carmen Escobar Valdivia, mi hija mayor. Por medio de ella fue que lo conocimos. Y venía a celebrar todos los años la Semana Santa aquí a este pueblo. Siempre venía y celebraba muy bonita la Semana Santa, muy bonita. Y siempre nos visitaba. Él fue muy amigo de mis hijos. Esa es Carmen, la que está detrás de nosotros, mi esposo. Yo la mujer es Carmen, y todos estos hijos, mis hijos mayores fue muy amigo de mis hijos. Amigos de que se daban la mano, de que se daban bromas, de consejos, de todo. Mucho me aconsejó a mis hijos. Sí. Y él tenía mucha confianza con mi hija Carmen, le contaba sus problemas. Y esa fue la relación que tuve yo con el padre Juan Ramón Moreno. Un padre muy querido por muchas personas. Sí, Cuando él muere, yo estaba en Managua, andaba en una cita médica. Y cuando me dice mi hija, mamá, la noticia de que le mataron al padre Juan Ramón Moreno. No puede ser. Sí, mamá, están pasando la noticia, venga a ver. Y a mí se me quitó el hambre, me agarró lloradera, porque yo lo sentí aquello, pues, tan hondo. Y buscamos hasta los cantos apropiados, porque él era enemigo de la dictadura, pues. Él no estaba de acuerdo con la dictadura de su país, ni con las cosas que decían injustas en su país, con las injusticias que hacía el gobierno en su país. A El Salvador ya habían asesinado al padre Romero, sí, en el año 80.